¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver la tercera parte del video de El Ojo de Oscar, de Museo de Oscar Niemeyer, utilizando Twinmotion. Eh, Dentro de los elementos que nosotros ya hemos visto, agregué algunos partes como las luces que están en el nivel cero. Estas luces son eh, las saqué aquí precisamente de la biblioteca, las coloqué. Algo interesante es que estas luces pues ya tienen como tal sus elementos lumínicos, como son estas partes. ¿Okay? Otro, Otra parte que agregué también fueron las luces del barandal. Estas luces del barandal eh, pues son luces neón, son las que se me acomodaron más y que cuando esto obviamente oscurece, bueno, ya todas las luces yo las puedo encender de manera automática y nos hace este efecto. Simplemente para que recordemos la parte de para que se encienda, aquí en misceláneos dice dusk to dawn y eso es lo que nosotros debemos de hacer para pues poder activar esta funcionalidad de que tan pronto se enciendan, cambiemos de día, se encienden o se apagan cuando sale el sol. Eh, También están las luces de la calle. Generé y también busqué unos elementos aquí de luces. Esta luz como tal no tenía la lámpara, pero yo le agregué este elemento y ya nuestra lámpara como tal pues ya tiene también toda la parte de iluminación y lo tenemos a lo largo de la avenida. eh, Mismo caso, se van a encender, se van a apagar. Y bueno, ya estamos listos como para empezar en la parte de media a crear escenas. Crear escenas es algo relativamente sencillo. Yo ya estuve trabajando en algunas de ellas, por ejemplo, de las que ya estaban preparadas. Esta es, por ejemplo, la de noche. Hice esta dentro del parque. Eh, la, Esta con las luces, una dentro del ojo, como se está viendo dentro de el museo, ¿ok? Eh, Hay otras que, por ejemplo, pues no, ya está el ambiente puesto, sin embargo, eh, cabe resaltar que como apagué algunos elementos en todas estas que dice día, noche, etcétera, que no tienen la imagen, tengo que apagar los elementos que en algún momento estaban encendidos. eh, y pues bueno, hay nada más que configurar eso. Aquí tenemos esta del amanecer, por ejemplo. Tenemos obviamente la de la entrada y la ventaja con esto es que nosotros ya podemos pues de alguna manera definir pues nuestras vistas. Es decir, ya cuando yo le digo quit en este momento pues ya me ubica en la posición donde yo busco. Tengo una, por ejemplo, desde la esquina y ahí podemos hacer algo. Y un tema importante es que si vemos aquí, pues yo ya también puedo hacer algunos efectos que ya están definidos dentro de Twinmotion y que nos pueden ayudar. Aquí estamos viendo que con mi tarjeta yo ya puedo hacer lo que se llama Path Tracer y entonces esta imagen como tal pues ya utiliza la tarjeta de video para hacerlo. Eh, en cualquier momento nosotros podemos utilizar el Path Tracer, es decir, si yo por ejemplo estoy aquí, yo lo puedo activar y nos da una imagen de mucho más alta calidad. Sin embargo, bueno, esto nos ayuda para trabajar aquí, no, para revisar. Yo le puedo dar diferentes calidades y eso ya también podría funcionar. Pero
normalmente para trabajar pues no la tengo activada y en algunos momentos podemos hacerlo. Regresando aquí a la parte de media, por ejemplo, cualquier vista que yo tenga, que yo defina o que yo busque, por ejemplo, vamos a suponer que esta vista es la que a mí me gustó, simplemente dándole un más, aquí ya nos la agrega, nosotros podemos poner algún comentario, renombrarlo y en este momento pues no sé, poner... Eh, le voy a poner panorámica. Eh, y mientras nosotros estemos dentro de este ambiente, todo lo que hagamos va a estar relacionado con esta vista. De hecho, si nosotros le damos aquí un update o una actualización, por ejemplo, que yo haga algún cambio, por ejemplo, de la vista o en la parte de ambiente, no sé, cambie la hora. Vamos a suponer que quisiéramos que se viera, bueno, un poco más, por ejemplo, así. Vamos a suponer que esa es la parte que me gustó. En fin, yo puedo poner, cambiar la intensidad del sol, etcétera. Todo lo que yo haga, inclusive podemos cambiar el clima. El clima, por ejemplo, podemos hacerlo lluvioso. Ahí se está viendo cómo cae la lluvia. Podremos poner neblina, y ahí empieza a cambiar nuestro estatus. Todos estos elementos que nosotros tenemos aquí los podemos cambiar, inclusive podemos cambiar una HDRI o el horizonte como lo hicimos al inicio. Por eso algunas de las vistas tienen imágenes diferentes del fondo, por ejemplo. Si después del environment nos vamos a la cámara, podemos manejar elementos como la exposición, si es autoexposición o yo quiero controlar eso por mi cuenta, balancear aquí algunos elementos, se ve el cambio de colores. También podemos hacer permitir una exposición local, por ejemplo. Podríamos usar este enfoque con los lentes, esa es una, y también podemos trabajar con la profundidad de campo. Esta podría ser interesante si en algún momento nosotros cambiamos la distancia, por ejemplo 1 metro, le voy a poner 5 metros. Vemos poco a poco cómo se puede ir eh, afinando nuestra vista. También tenemos una parte para que se enfoque y ese punto donde nosotros le pongamos va a ser la parte que se va a enfocar. Entonces, todo eso que nosotros tenemos lo podemos ir haciendo eh, si queremos de manera manual. Tenemos como las cámaras, abrir o cerrar el ocular. Eh, y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos en el render cómo queremos la intensidad, la luminosidad, el tipo de sombras, qué tan fuertes las queremos. Podemos cambiar todo eso de una manera más o menos sencilla. Y una parte bien importante y que nos ayuda mucho es la parte de FX, donde yo puedo controlar, podemos ver el contraste, normalmente le puedo bajar un poquito a la saturación, en fin, podemos ir haciendo nuestras pruebas y no solamente eso, sino también tenemos algunos efectos, ya sea con filtros o ya sea con colores. Por ejemplo, los filtros pueden ser muy interesantes porque aquí como podemos apreciar, pues podemos hacer algunos del tipo de 8 bits, así muy retro. Tenemos de esta forma que son como si fuera dibujado con una plumita, blueprint
de varias formas, etcétera. Nosotros podemos jugar con estos elementos, lo cual pues nos puede dar un render atractivo si nosotros queremos. Y se podría combinar este de la línea, por ejemplo, con algún otro efecto. Pueden estar los dos o solamente uno. Por ejemplo, un estilo anso, un estilo cobre, etcétera. Y vean ustedes la cantidad, podemos ponerlo en blanco y negro, en fin. Este, entonces es muy interesante todos los filtros, todos los efectos que podemos hacer, buscar y crear cada uno de nuestros elementos. Ya en el momento que decimos, bueno, así nos gustó, tan pronto lleguemos a cómo dejamos nuestra imagen, pues aquí está. Por cierto, en la parte de imagen yo puedo definir el tamaño, qué salida quiero, si quiero 4K, 8K, 2K, etcétera. Y puedo cambiar el tamaño del formato si así lo deseo, de la resolución que va a ser. Entonces tenemos todos estos ambientes. Por ejemplo, aquí yo hice uno de sepia, que era el que les mostraba, que hace el render, en este caso usando el Path Tracer. Eso es uno de los puntos que tiene aquí el render, y ya con eso estamos, ¿no? Bueno, ya una vez que tenemos, por ejemplo, bueno, ya vimos la parte de importar, cómo colocar materiales, dónde se administran, que aquí están, por ejemplo, pues todos los materiales, ya vimos todas las rutas de personas, de coches, etcétera. Ahorita estamos en la parte de media, y en la parte de media pues estamos ahorita solamente en las imágenes. Yo también puedo crear un video, puedo crear una secuencia, no vamos a poder ver todos, podemos crear una panorámica. Estas son imágenes 360 que nosotros podemos revisar en otro ambiente. Por ejemplo, aquí yo le digo panorámica y puedo decirle que agregue este elemento como lo tenemos ahorita de panorama, y cuando generemos podemos también nosotros crear todo un set de panoramas como está aquí. Estos dos elementos, que es la presentación, yo puedo hacer una presentación que es la combinación de elementos, e inclusive manejar fases de cómo va a ir a desarrollarse una obra, etcétera. Entonces cómo se vería esa evolución. Por lo pronto, bueno, esta parte ya está vista. Si yo en algún momento quisiera hacer pues, un video, por ejemplo, yo puedo decir dónde quiero que comience, y él empieza a interpolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero un video, empieza la primera foto acá, después, no sé, vamos a darle otra más de este lado, y ahí vamos creando nuestra secuencia de los elementos. Ok, entonces aquí podemos crearlo, podemos intercalar, modificar ciertas cosas, no hay ningún problema. Y en este caso, por ejemplo, simplemente con agregar aquí se van actualizando. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí sería otra más, y por último vamos a suponer que en nuestro video queremos un acercamiento, digamos, de nuestra entrada aquí. Ok, y esa es, digamos, nuestra parte de los de la secuencia. De esta manera pues también podemos, obviamente, dándole a los botones, darle un rename,
Y entonces, pues bueno, podremos decirle que va a ser al museo. Dentro de los elementos que yo tengo aquí, pues puedo renombrar, copiar, borrar, colapsar. Aquí en la parte de settings me permite cambiar algunos elementos como y están aquí. Bueno, obviamente toda la parte de lo que nosotros tenemos. Este, eh, y si quisiéramos pues que corra y probarlo, aquí tenemos los controles y en ese momento pues podemos eh, ver cómo queda nuestro video. Si así nos gusta, lo podemos hacer. Si no, en dado caso, cualquiera de estos elementos, pues yo puedo eh, moverlo, copiarlo, etcétera, para ordenar mi secuencia o agregar algún otro elemento adicional aquí. Es relativamente sencillo. Eh, entonces, por ejemplo, yo puedo ir viendo cómo va a ser mi secuencia, analizarla y pues ya en este caso echarlo a volar. Ok, ese por un lado. Eh, si en este caso ya vimos, podemos generar panorámicas también que son de 360 grados y cualquiera de estos dos me permite hacer o un juego o un set de panoramas, es decir, si yo tengo varios panoramas los puedo hacer aquí y aquí puedo hacer una combinación de todo. Por ejemplo, yo le puedo decir que en el momento que lo genere aquí yo puedo darle qué elementos quiero, ya sea de panoramas, de videos o de eh, imágenes, ¿no? Y simplemente las empiezo a acomodar y sería como, llamémosle así, una presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces simplemente selecciono, arrastro las imágenes, puedo inclusive esta la puedo poner antes, por ejemplo, vamos a suponer que aquí ya está amaneciendo. eh, en este caso podría colocar algo aquí, eh, mostrar estos elementos. eh, por ejemplo, aquí podría agregar al final la panorámica que está aquí y nuestro video podremos ponerlo prácticamente aquí al final. Y si en dado caso eh, nos hacía falta algo, podremos terminarlo con la sepia con lluvia, por ejemplo. ¿Ok? Y ya una vez que está, llamémosle así, nuestra secuencia, todo lo que nosotros escogimos, los podemos cambiar de orden, mover. En principio no hay ningún, ningún tema. Podemos darle un play y ver cómo se va a empezar a desarrollar. Bueno, primero déjenme quitar esto, voy a seleccionar esta parte y vamos a empezar a ver la presentación como tal. Eh, y así como lo estamos viendo, así es como cuando generemos las salidas nos puede eh, generar los renders, nos puede generar esta presentación, etcétera. Ya nada más es cuestión ya de pues de empezar a utilizar la segunda fase, que es exportación. Ya una vez que tenemos puestas nuestras imágenes, videos, la secuencia que queríamos, etcétera, nosotros ya podemos de alguna manera en este caso
la de panorama hubiera valido la pena dejarla más tiempo o quitarle la parte del path trace, ¿no? Pero digamos que eso es algo de lo que nosotros podríamos estar manejando. Ya una vez que está listo, ok, por ejemplo, me puedo salir. Ya saben que si yo le doy clic aquí, tenemos todo. Y aquí cuando yo ya le digo export, me va a decir que quiero exportar. En esta versión, que es la versión 2024, ya no se puede en la versión educativa generar las salidas hacia la nube. En la versión todavía 2023 se puede hacer en la educativa salidas a la nube. Aquí únicamente sería al disco duro, por eso aquí la parte de cloud no está habilitada. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decirle eh, que, que quiero seleccionar. Aquí ya me dice un video, aquí me lo menciona, me dice qué formato quiero, etcétera. Eh, en la parte de imágenes, por ejemplo, pues puedo seleccionar algunas, en fin, todo eso se va a llevar un poco de tiempo en generarlas. Aquí simplemente me dice cómo las quiero, si en tiempo real, con Path Tracer, tipo de Lumen. Yo ahorita tengo habilitadas todas, entonces vamos a usar por ejemplo la de la sepia. Vamos a darle a una de estas que es dentro del parque, y de momento pues con estos elementos que yo tengo aquí probablemente sea más que suficiente. La de la entrada, y ya con esta parte ya tenemos nuestra imagen, nuestro video. Podemos también obviamente llamar las panorámicas. eh, si tengo varias las puedo seleccionar. También obviamente aquí me dice qué tantos, en el caso del video, cuántos frames va a ser por minuto, el formato cómo va a ser. Si yo ya tengo una presentación, y de igual manera yo la puedo colocar. Y como mencionaba, si yo tuviera el acceso a la nube, puedo tanto el panorama set como la presentación mandarlos a la nube. Esto en la versión, por ejemplo, de paga, se puede obviamente sin ningún problema hacer. Ya una vez que nosotros empezamos a exportar, simplemente lo que nos dice es en dónde lo va a colocar. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner aquí en documentos, Twinmotion, por ejemplo, y voy a crear uno que se llame presentación. Y en este directorio es donde me va a generar todo. Ya una vez que seleccionamos, empieza a exportarlo, y en unos minutos ya estará listo. Como podemos ver, aquí ya terminó Twinmotion de generarlo, y entonces en el directorio aquí ya tenemos los renders en nuestro disco duro. Aquí están. Esta es la parte de la panorámica que está aquí, como para usar pues cualquier elemento de realidad virtual, unos lentes, etcétera. Aquí está, por ejemplo, nuestro video, y y en dado caso aquí nos genera el mismo software nos genera un ejecutable donde nosotros podemos, si no tenemos Twinmotion o alguien no tiene Twinmotion, con esto nosotros podemos correrlo. Por ejemplo,
Aquí yo ya lo puedo utilizar y mostrar pues lo que está trabajándose. Bueno, espero que en este caso les haya gustado la presentación. Este es el tercer video, ya es el último. Hay muchos temas que se pueden manejar con Twinmotion, desde algunos puntos importantes que son en este caso las eh, etiquetas, los decals, nos pueden ayudar mucho a darle más realismo. Por ejemplo, en el tema de agregarle al concreto o algún elemento, algún tipo de mancha, como para que se vea un poquito más eh, más realista. Tenemos, por ejemplo, algún tipo de rajada como en el concreto, y simplemente si yo, bueno, la tenemos que bajar en este caso, lo puedo colocar y aunque sea un elemento curvo, pues yo lo puedo ver, lo puedo trabajar y en dado caso le podría dar, eh, ahí se puede notar la, 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 el elemento y bueno, tiene varias partes, entre ellos podemos cambiarle la escala, el tamaño, por ejemplo, yo lo puedo hacer un poquito más grande o podría darle un poco más de profundidad si fuese el caso para la parte, por ejemplo, curva. Pero este tipo de elementos pues nos pueden ayudar mucho a que esto se vea pues más realista. ¿Okay? Entonces, una de mis sugerencias pues sería que dentro de tantos elementos que tenemos de calcomanías, pues estas calcomanías pueden usarse para ayudarnos ya sea a colocar elementos o a darle ciertos efectos ya un poco más, llamémosle así, desgastados o más realistas. Bueno, espero les haya gustado y estamos en contacto para otro video. Hasta luego.